Muy buenas. En el vídeo de hoy os voy a contar la telemetría para el Gran Maratón de Benasque, ¿vale? Más que nada lo hago porque me lo ha pedido un suscriptor, me lo pidió en un comentario, entonces pues oye, pues vamos allá. Y de paso también repasaré un poco pues cómo puede ir la carrera, ¿vale? Para en junio que vamos para allí. Vale, antes que nada hay que decir que la carrera esta de Benasque está muy bien, sobre todo por el ambiente que se genera allí. Porque vamos, por la mayoría de corredores somos todos de fuera, ¿vale? Y vamos allí y estamos un fin de semana, una convivencia, vamos, estupendo, ¿vale? Por aquí os dejo un vídeo de un pequeño resumen de lo que hice hace 2 años por allí. Vale. El maratón empieza a las 8 de la mañana en la avenida de los Tilos, ¿vale? Lo veréis enseguida porque es la avenida que está toda ya preparada, ¿vale? Al principio salimos a fuego, como se dice en todas las carreras. Tenemos 3 kilómetros hasta el camping de Aneto donde se puede correr sin ningún problema. ¿Vale? En el camping de Aneto cruzamos el puente donde se formará un pequeño tapón, ¿vale? Pero bueno, tampoco es muy grave, es un pequeño tapón que se pasa enseguida, con lo cual tampoco hace falta apretar a muerte para llegar reventado, ¿vale? Normal y corriente. Vale, entonces de aquí hacia arriba tenemos ya por, digamos, carretera, ¿vale? Zona buena donde se puede ir corriendo, lo que pasa es que, claro, va hacia arriba, ¿vale? Pero el terreno es asfalto perfecto, ¿vale? Se puede ir corriendo sin problema. Llegaremos ya sobre el kilómetro 7 a una pista donde si siguiéramos recto la pista nos iríamos a la cabaña del Turmo, ¿vale? Pero aquí giramos a la derecha por un puente y a partir de aquí empieza ya lo que son sendas, ¿vale? Ya cogemos lo que son sendas de montaña, ¿vale? En estas sendas pasaremos un par de arroyos donde se formará un pequeño tapón, pero va a ser rápido, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Y sobre el kilómetro 9 llegaremos al avituallamiento de la Coma. Aquí podemos estar en 1 hora y media, como siempre. Los que vayan más rápido, pues vais quitando un poco de tiempo y iréis bajando los tiempos. Pero 1 hora y media se puede estar sin apretar demasiado ni más o menos. Bien, ¿vale? El tiempo máximo son 2 horas y media. O sea que hay de sobra. Vale, la salida del avituallamiento es una cuesta, vamos, un muro. Podemos decir que la salida ya te prepara para lo que va a venir, un muro. ¿Vale? Pasamos un bosquecito y a partir de aquí ya tenemos el terreno típico de Pirineos. Terreno sin ningún árbol, piedras para arriba, ¿vale? Hasta el kilómetro 12. ¿Vale? Pasaremos alguna subida que nos parece que es ya la subida final, pero para nada, ¿vale? Hasta el 12 lo reconoceremos porque veremos voluntarios arriba, ¿vale? Arriba en la cima del collado hay unos voluntarios y allí enseguida lo veremos como estamos en la cima. Vale, eso será sobre el kilómetro 12. 2 horas y media más o menos, podemos estar allí en la cima. Vale, la bajada al principio pues se pone un poco peligrosa porque seguramente habrá nieve. Nieve y si vamos de los últimos, pues eso será hielo. Entonces, el pisar en el hielo, pues claro, te puedes ir un resbalón. A lo mejor es mejor pisar un poco por los bordes, por la nieve, donde con el talón vas frenando un poco y vas bajando. Pero bueno, yo os digo, esto pues eso, con cuidadito, pasar la nieve, hielo, ¿vale? Y llegaremos a una zona donde, claro, se acabará la nieve, pero habrán piedras, tierra y a lo mejor una pequeñita capa de barro, ¿vale? Que es muy poquito, pero es justo el barro que te puede hacer pegar un resbalón. Con lo cual, tenemos aquí 2 kilómetros que hay que andar con mucho cuidado en esta bajada, ¿vale?
Vale, llegaremos ya a una zona donde hay una caseta y hay como que cruzar un campo. Yo digo un campo que parece que sea de esto de tabaco. No sé qué hierbas son esas, qué plantas son. Si alguien lo sabe, me lo puede poner en un comentario, ¿vale? Pero a mí me parece que son plantas de tabaco estas. Es espectacular, cruzar por ahí corriendo en una pasada. Los vídeos cuando lo ves es una pasada, ¿vale? Llegas allí, cruzamos ya y a partir de aquí ya es terreno de piedras. Si no ha llovido, pues las piedras estarán secas, con lo cual no habrá problema. Si ha llovido, pues piedras mojadas, con lo cual ya sabéis, como no tengáis un buen agarre en las zapatillas, pues a sufrir, ¿vale? O sufres por los resbalones o sufres por las piedras, ¿vale? Son 3 kilómetros de bajada, ¿vale? Con lo cual tenemos tiempo de hartarnos de las piedras, ¿vale? Llegaremos ya una bajadita al final y llegamos ya a la carretera. La carretera que pasaremos el puente Literola y nos iremos a buscar el ayuntamiento del Turpi. Aquí tenemos pues un kilometrillo más o menos de asfalto donde podemos aprovechar y correr porque cuesta abajo, con lo cual podemos aprovechar ese kilometrillo para correr un poquillo hasta el avituallamiento. Vale, el avituallamiento, pues ¿qué sería? Yo pues 3 horas y media. Cuanto menos lleguemos 3 horas y media, pues mejor iremos. Pero bueno, 3 horas y media más o menos sería un buen tiempo estar allí. Vale, de allí tenemos que irnos hacia la Senarta. Cogemos pista, ¿vale? Son pistas fáciles, ¿vale? Sin ningún problema. Lo único que son, claro, sube y bajas. Estás bajando y de repente subes, de repente subes, de repente bajas. Y vas todo el rato igual, subes y bajas. Pero el terreno, fácil, pista sin ningún problema. Unos 4 kilómetros, llegamos a la Senarta, lo mismo, avituallamiento y salimos. ¿Vale? Al principio de salida es 1 kilómetro por pista como lo que hemos llevado, facilito. Y nos meten en una senda, ¿vale? ¡Qué tela! Es una senda de 1 kilómetro, creo que es. No llega a 1 kilómetro. Pero, ¡buah! Eso es terrible, esa senda. Es un empinado, pero, ¡buah! Brutal, brutal. ¿Vale? Pero llegamos ya otra vez a pista. Y tenemos 6 kilómetros de pista, ¿vale? Donde no hay ninguna dificultad. Pero claro, son 6 kilómetros de pista que tira para arriba. Entonces, claro, correr, pues ya depende de cada uno, ¿vale? Yo me lo tomo, pues, de intentar caminar lo más rápido posible por la pista para no quemarme mucho, porque luego viene lo verde, lo verdaderamente fuerte. Entonces, esta pista, pues, es un poco, pues eso, pues de cabeza, 6 kilómetros, 6 kilómetros, 6 kilómetros. Sin ninguna dificultad, pero que pica para arriba. Vale, llegaremos ya a lo que es el avituallamiento de Coronas. Vale, esto es sobre el 29, sobre el kilómetro 29, 29,3 me salió a mí, ¿vale? Aquí hay que estar antes de las 2, o sea, 6 horas, con lo cual, lo que decía yo, en la pista esta hay que apretar un poco para llegar antes de 6 horas, o en 6 horas justito, ¿vale? Bien, a partir de este habituamiento de Coronas, ya la cosa se pone dura, ¿vale? Ya es terreno duro, ¿vale? Lo bueno es que, bueno, empezamos un poco progresivamente, ¿vale? Empezamos, pues, terreno duro, tenemos 3 kilómetros que son duros, para arriba, y luego tenemos 2 kilómetros que son muy duros, ¿vale? El tramo final es terrible, cuando ves ahí arriba a la gente y te lo ves allá, que parece que esté, pero al fin del mundo, ¿vale? Y dices, "Uf, yo no llego". Pues tranquilos porque se llega, ¿vale? Tranquilos porque llegas, ¿vale? Sí que es verdad que, claro, aquí depende la climatología. Si tenemos suerte, tenemos un día despejado, veremos unas vistas espectaculares. Veremos el Aneto, todas las montañas por aquí, es espectacular. Si pilla tormenta, pues arriba pues será un día de estos, todo nublado, todo niebla, que no se ve nada. Entonces, cima de la Estivafreda, kilómetro 34, ¿vale? A partir de ahí ya cogeremos lo que es la bajada. La bajada, pues todo depende de la climatología, cómo haya ido, si ha llovido o no ha llovido. Porque esa bajada seca, ¿vale? Pues las zapatillas pueden agarrar y puedes bajar muy bien, ¿vale? Además es un terreno que más o menos se puede bajar bien, pero si está mojado, ¿vale? Si hay una pequeñita capa de barro, eso es terrible, ¿vale? Esa bajada con barro es terrible, ¿vale? Yo la sufrí hace 2 años y con barro no me gusta nada, pero que nada, ¿vale? Pero bueno, es ver, entonces son 3 kilómetros que eso, si está seco y se puede bajar,
adelantas mucho tiempo, ¿vale? Sobre el kilómetro 36,7 es el avituallamiento de Ardonés, ¿vale? A partir de aquí, pues seguimos sendas, pues con terrenos sí, pues con piedra, que lo dicho, claro, si la piedra está seca, pues genial, no hay peligro. Si la piedra está mojada, pues vas con un miedo terrible de poder resbalar. Entonces ese es el problema. Vale, son 4 kilómetros hasta Cerler. Ya cerca de Cerler, sobre el kilómetro 40, volvemos a encontrar pistas, ¿vale? Con lo cual ya dejamos un poco el peligro este de los resbalones, ¿vale? Porque es muy fuerte. Vale, sobre el kilómetro 40 pillamos ya pistas, ¿vale? Llegaremos a Cerler, sobre el kilómetro 41,6 estamos en Cerler, ¿vale? Aquí el problema es que este año han bajado el tiempo máximo a las 5 de la tarde. ¿Qué son eso? 9 horas. Con lo cual, claro, si la bajada nos permite correr, podemos llegar en 9 horas. Si la bajada la tenemos con barro y no podemos correr, pues vamos a sufrir para llegar en 9 horas. Pero bueno, cada uno. Vale, de Cerler a meta hay un tramo que es horrible, ¿vale? Lo digo así de claro, es horrible. Tiene unas piedras, unas cosas, claro, al final. Entonces, claro, esas piedras secas, no pasa nada. Pero esas piedras con una capita de barro de la gente que ha pasado, como dejen una capita de barro encima de esas piedras, ahí tienes el miedo del resbalón, pero terrible. Pero claro, también os digo una cosa, el miedo del resbalón, todo es con qué zapatillas vayas, cómo es la suela, ¿vale? Si lleváis, por ejemplo, un Astomir, pues estoy seguro que ahí no hay ningún problema de ningún miedo, ¿vale? Pero cuando es unas zapatillas que no agarren muy bien el mojado, el sufrimiento es terrible. Entonces, pues os digo que depende. Si lo pilláis seco, pues no vais a sufrir nada. Si lo pilláis mojado, pues depende de las zapatillas. ¿Vale? Pero bueno, pasando esto, al final se vuelve ya un terreno más fácil, ¿vale? Ya son sendas, pero sin esas piedras tan descubiertas, ¿vale? Ya son sendas con tierra y se puede llegar bien, ¿vale? Y la meta, pues, va sobre el kilómetro 46. O sea, no. Esto de que es un maratón pasadito, ¿eh? A mí me salieron 46 kilómetros. O sea. Y el tiempo máximo son 10 horas y media, ¿vale? ¿Que se puede hacer? Sí. Pero depende del terreno. Cómo lo pilléis. Depende si está mojado o depende si está seco. Vale, pues nada, esto es toda la telemetría y lo único sí que digo, si alguien me pregunta, ¿qué zapatilla voy a llevar? Pues me estoy pensando entre las Saucony o las Tomir, ¿vale? Las Tomir 2, ¿vale? Y según he estado haciendo yo mismo la telemetría, me estoy convenciendo para irme con las Tomir. Porque, claro, es que no sé qué puede ocurrir. Pero si pilla un día que llueve, las Tomir son una maravilla. O sea, es que las Tomir te dan una seguridad terrible. Aunque las Saucony las tengo resoladas con la suela Vibrance Gamma, con lo cual esa suela también da mucha seguridad. ¿Vale? Entonces, por tener la suela resolada no tendría ningún problema tampoco. Pero bueno, y esto ha sido todo de la telemetría. Así que venga, nos vemos en Velázquez. Venga.